Eso, vamos a empezar a grabar si no después me olvido, empiezo a hablar y me olvido. Em, bueno, les digo contando un poco el desarrollo de la materia a lo largo de las unidades. Después en la unidad 3 vamos a ver un poco lo que es el fútbol y la identidad a través sobre todo de algunas expresiones culturales o artísticas como es el graffiti. Y ya en la unidad 4 y 5 vamos a trabajar un poco lo que es deporte y género y deporte y violencia. ¿Sí? Todo el material de la bibliografía ya está armado y yo ya lo fui subiendo a la página. ¿Sí? Así que si alguno en alguna de las unidades quiere alguna bibliografía empleatoria, porque es un tema que le interesa mucho, que quiere leer un poco más, bueno, me puede consultar y yo, por supuesto, se los doy. Pero lo que va a estar subido al aula es la bibliografía obligatoria. Si ustedes consultan en el programa, además tienen una bibliografía complementaria, ¿sí? Que, bueno, que es justamente para ampliar los temas, para ver desde otras ópticas. Perdón, estoy con un poco de tos. Bueno, y por último contarles, así después de este brevísimo pantallazo por la materia, contarles un poco cuáles son las condiciones de cursado y acreditación, que ustedes ya las saben porque ya vienen cursando medio año Qualitizar, pero bueno, nunca está de más reforzarlas, ¿sí? Que las dos condiciones son regular y promocional, ¿sí? Que es un poco depende también eh, de, bueno, de la continuidad pedagógica que ustedes sostengan en este espacio y del resultado que obtengan en las evaluaciones formativas y de resultados, ¿sí? Yo con tiempo les voy a ir avisando cuáles son las modalidades de evaluación, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, en la unidad 1 y 2 son instancias grupales de evaluación, en las otras dos unidades son instancias individuales. Ustedes tienen la posibilidad de armar los grupos de acuerdo a la afinidad, si se han trabajado con un compañero o alguna compañera, eso yo les doy a ustedes total libertad. Lo que sí me importa es que cumplan con las consignas y los plazos de entrega, ¿sí? Y por supuesto la lectura de la bibliografía. Así que bueno, yo ya les voy a estar también indicando la fecha precisa de lo que sería el primer trabajo práctico, que es el que tenemos más próximo en el tiempo. Sin embargo, hoy, cuando terminemos la clase, yo les dejo una pequeña actividad, ¿sí? Que no les pongo alguna fecha específica de entrega, pero que en algún momento la van a tener que entregar, ¿sí? Como para aprobar esta materia. Todas las actividades que yo les vaya dando las tienen que aprobar, ¿sí? Aunque no sean específicamente trabajos prácticos evaluativos. Bien. Bueno, ya somos un número, así que voy a compartir pantalla y por ahí cuando comparto pantalla se me van las notificaciones de quienes están en la sala de espera. Así que si algún compañero les escribe, no sé si tienen algún chat o grupo, me va avisando. Así, bueno, los admito, ¿sí? Vamos a empezar hoy con lo que es la unidad 1 del programa, que es Deporte Moderno, y vamos a ir con uno de los primeros apartados, que es Origen, Desarrollo y Vínculo con la Sociedad Industrial, ¿sí? Por eso les decía al principio que está bueno que consulten el programa, así que lo tengan a mano siempre, sobre todo cuando se sienten a estudiar. Y vamos a empezar también con las diferentes perspectivas de análisis. Y vamos a ver una serie de autores que analizan cómo surge el deporte y cómo se va dando después la posterior evolución. Para eso es importante, como les decía antes, que nos situemos en la edad moderna, ¿sí? No vamos a ver, como a lo mejor ya han visto en otras materias,
el deporte en la antigüedad, o no sé, el origen de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, no. Vamos a ver el deporte moderno, ¿sí? Situado a partir del siglo XVIII, que es cuando justamente empieza a conformarse un poco como lo conocemos hoy al deporte, ¿sí? Que hay reglas de entrenamiento, reglas de práctica, donde comienza la profesionalización de los deportistas, donde intervienen también los medios de comunicación, que van a dar la cobertura de esos espectáculos que van a empezar a surgir, ¿sí? Bueno, y para eso tenemos que situarnos en Europa, que es donde surge esto, y específicamente en Inglaterra, ¿sí? Yo también le subí ahí en la página de Quality Cell, le subí una infografía que ahora se las voy a proyectar, voy a compartir pantalla. Ahora, espérenme un minuto. Díganme si se ve bien desde ahí. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, esta infografía se la subí esta mañana a la página para que ustedes la tengan también como material de estudio. Una infografía básicamente es una imagen que explica un tema, ¿sí? Pero es más visual que textual, digamos. Entonces, en realidad el sentido de ponerles esta infografía es un poco situarlos a ustedes en el contexto histórico que se estaba dando en Inglaterra en ese momento, ¿sí? Tenemos la modernidad, que es la edad que va entre la Edad Media y la Edad Contemporánea, ¿sí? Y que la podemos definir como una serie de procesos sociales o históricos que tienen lugar en Europa a partir de la emergencia del Renacimiento, ¿sí? Yo acá les fui poniendo, me dice que mi conexión a internet es inestable, así que cualquier cosa me avisan. Yo acá les fui poniendo algunos hitos de lo que es la modernidad, ¿sí? Bueno, y se considera que comienza en el año 1453 con la caída de Constantinopla y en 1492 con la conquista de América. ¿Alguien habló o me quiere decir algo? Yo, profe, no sé si se me pasa a mí nada más, pero es como que se traba. Sí, vos sabés que me acaba de avisar que No, a mí también se trabó todo. tengo mala conexión a internet yo. Recién me sale un cartel. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Y se ve bien? Sí, profe. ¿Sí? Ahora sí, pero lo primero que explicó no sé. Bien, avísenme, así vuelvo, si se traba vuelvo de nuevo. Bueno, en esta infografía están más o menos los hitos históricos que caracterizaron a esta época, que nos van a dar un poco el contexto y que nos van a ayudar a comprender cómo es que surge este deporte moderno en Inglaterra, ¿sí? Bueno, en esta época se antepone la razón a la religión, por ejemplo, empiezan a surgir Se los... trabó de nuevo. ¿Se grabó de nuevo? Bueno, vamos a seguir como podamos. Empiezan a surgir los estados, ¿sí? O sea, se empiezan a conformar los estados-nación como los conocemos hoy. Empiezan la redacción de las constituciones, que van a ser justamente los instrumentos jurídicos que garanticen y protegen derechos y libertades de los ciudadanos. Bueno, tenemos la creación y el uso masivo de la imprenta, que es algo que sobre todo en los medios de comunicación generó como una revolución importante. La máquina de vapor, bueno, revolución científica, en el plano religioso la reforma protestante. O sea, yo acá les fui poniendo distintos aspectos, ¿sí? Políticos, sociales, económicos. Surgen nuevos valores, como es la razón, el individualismo, el progreso, el mercado.
A nivel social tenemos el fortalecimiento de la burguesía, distanciamiento entre el poder político y religioso y el triunfo del capitalismo, ¿sí? Son cosas que seguramente ustedes ya medianamente las conocen porque mucho de esto se ve en el secundario, ¿sí? Por eso no me voy a detener, porque se nos iría la clase de hoy en esto, ¿sí? Tampoco es que lo tienen que saber detalladamente, sino es justamente poner en contexto el surgimiento del deporte, ¿sí? O sea, me interesa esto, que ustedes tengan un pantallazo general. Y bueno, y que justamente la modernidad lo que implica es el paso de la sociedad preindustrial, rural, tradicional, a las sociedades industriales y urbanas como las conocemos hoy, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Bueno, avísame porque yo por ahí voy un poco rápido y no quiero tampoco abrumarlos de información. Bueno, además de esta infografía, quiero pasarles un videito corto sobre lo que fue la revolución industrial para terminar de poner en contexto y porque justamente este primer punto del programa a lo que apunta es a establecer el vínculo entre el deporte moderno y esta sociedad industrial, ¿sí? Que después los autores que vamos a ver en la bibliografía van a explicar esa relación. Entonces, como más o menos, ay, me parece que hay un compañero en la sala de espera, para que más o menos todos partamos de la misma base y comprendamos medianamente lo que fue la revolución industrial, es que quiero pasarles este videito cortito. Después ustedes lo pueden buscar en YouTube para si lo quieren volver a ver. Bueno, ahí vamos. Que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo... Perdón, ¿alguien quiere decir algo, chicos, que está el chat ahí? modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de Profe, producción disculpe. industrial Sí. en las ciudades. No se ve el video, o sea, estamos escuchando nomás y vemos el cuadro. Perdón. ¿Por qué no se ve? Menos mal que me avisan. ¿Qué se sigue proyectando lo de recién? Claro, está el cuadro que dice Edad Moderna. Ah, no. Gracias. Igual quiero ir controlando. El tiempo. Voy a volver a... Me parece que viene de acá el problema. Dejar de compartir. A ver. Vamos de nuevo. ¿Ahí aparece? Sí, ahora sí, profe. Sí, profe. Ahora sí. Bueno, perdón, chicos. Igual la primera parte no era tan importante, empezamos de... Voy un poquito atrás, pero...
Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada. Poseía una gran flota naval que dominaba los mares. Controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora. Y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero,
un martillo de forja para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 kilómetros por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. ¿Quieres ser miembro del canal? Bueno. Al lado del botón de suscripción hay un botón que pone unirse. Haciéndote miembro del canal obtendrás insignias y emojis personalizados. También garantizarás la viabilidad económica del canal. Haremos... Listo. Bueno, un poco el sentido de pasarles eso era que justamente podamos hacer un poco más palpable lo que antes les comentaba en la infografía. Nos queda muy poquito tiempo y se nos va a cortar. Así que antes de seguir hablando, ¿les parece, chicos, que si se corta la llamada nos tomemos 10 minutitos y volvamos, o quieren que retomemos automáticamente? Profe, ¿podríamos retomar automáticamente y terminar un ratito antes? Bueno, pues yo sé que tienen clase presencial después, ¿no? Claro, ahí Hay se nos algunos complica que... un poco. Sí, bueno, no hay problema. Entonces, si apenas se caiga, yo sigo conectada y se van sumando de nuevo. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Perfecto. Bueno, un poco el sentido del video era profundizar un poquito en toda la información que trae la infografía, que a lo mejor una primera lectura por ahí hay cosas que no recordamos o que nunca vimos, ¿sí? Lo importante que ustedes entiendan es que justamente estamos en un contexto, nos vamos a situar en un contexto histórico donde hay una serie de cambios abruptos, ¿sí? En las sociedades. Cambios que vienen de la mano de la ciencia, que impactan en la organización de las ciudades, en la trama urbana, que impactan en la configuración social, ¿sí? Porque surgen nuevas clases sociales, como lo muestra ahí el video. En Inglaterra hay lo que se llama mucha movilidad social, o sea que quienes estaban a lo mejor en una clase un poco más baja tienen posibilidades de subir, ¿sí? Eso es lo que implica ese concepto. Bueno, y toda esta serie de cambios también a nivel político, como les decía antes, que empiezan a configurarse los estados nacionales y se empiezan a redactar las primeras constituciones, van a impactar incluso en la configuración de los deportes, ¿sí? En la bibliografía que yo les subí al aula, vamos a trabajar un texto en el cual se expone la mirada de 5 autores, ¿sí? 5 autores que se han dedicado un poco al estudio del origen del deporte moderno. Cada uno de estos 5 autores tienen formaciones distintas, algunos son historiadores, otros son sociólogos, otros son antropólogos del deporte. Entonces le dan una mirada muy particular a la comprensión del fenómeno. Se está por acabar
la reunión, así que me voy a callar y los espero nuevamente, para que no nos quede inconclusa.